1 de diciembre del 2020. Estoy en Potries, aquí encima de una montaña donde la iglesia del Santo Cristo. Estos días ha llovido mucho y ahora está pegando el sol que da gusto. Esto es muy bueno porque va a crecer la hierba, no veas. Potries es un pueblo de la Safor. La Safor se compone de 31 pueblos y está bastante cerca de Villalonga. Está entre Villalonga y Beniarjó. Es un pueblo que pasa desapercibido, pero es muy bonito. Sus calles son empedradas y luego aquí en la cima de la montaña pues tiene unas vistas muy hermosas. Se puede apreciar Villalonga allí al fondo. Hace un día maravilloso. Hoy tenemos 20 grados de temperatura. Hace calor. He bajado por aquí, por este sendero, y ahora estoy mismo en el frontal de la ermita. Es una pena, esta parte de aquí es la segunda vez que estoy y cada vez la veo peor, está un poco abandonada. Tiene unas mesas aquí de merenderos, pero está un poco abandonado. He subido por aquí, hay una especie de escalera, luego hay una rampa y está muy bien. Al fondo está el mar, se ve muy bien, hoy está un día bastante claro por esta parte, porque a mis espaldas hay hogueras, quema de rastrojos. Siempre en esta época, hasta junio está permitido. Luego en verano no está prohibido, ya de junio a septiembre ya está prohibido la quema. Entonces fastidia un poco porque depende, como hoy no hace viento, pues entonces donde están las hogueras se mantiene ahí el humo, tira hacia arriba pero se mantiene ahí, no se esparce rápido, entonces hay mejor visibilidad. Aquí hay una explanada en redondo, aquí en la cima, luego para atrás es montaña y monte todo. Ahora voy a bajar por aquí, por estas escaleritas que hay, y ya me bajo para abajo. Luego hay una rampa que es de todo piedra.
Aquí en la sombra se nota el cambio, hace más fresco. En el sol sudo y aquí hace fresquito y parece que corre un poco el aire. La verdad que es una temperatura muy agradable. Y a 1 de diciembre, ¿eh? Increíble. 20 grados. Bueno, yo he bajado un tramo, voy bajando despacio, sin agobiarme, poquito a poco, porque lo que se trata es de disfrutar del paisaje y de la Sierra de la Safor, el Valle del Serpis. De eso se trata, de disfrutar del paisaje, del valle. Potríes. Y al fondo Villalonga. Luego está la Llacuna. Por ahí, por la Llacuna puedes ir a Lorcha, al Valle de la Gallinera, Benisilí, Benisibá, toda esa parte. El Valle de la Gallinera es un valle que tiene 8 pueblos. Es un valle lineal. Pertenece a la zona de Alicante. Esta es otra subida, esta es en rampa, pero esta está bastante bien porque está asfaltada. Está bastante bien. Y esta está con escaleras de cemento, de hormigón, está muy bien. Yo he bajado un poco y tal. Ahora allí al fondo, no sé si he dicho Villalonga. Villalonga queda hacia la izquierda. Lo hemos dejado, se ve desde la montaña de arriba del todo. Entonces lo que estamos viendo allí al fondo, a la izquierda es Ador y a la derecha es Palma, Palma de Gandía. Son dos pueblos que se juntan. Desde aquí parece uno, pero son dos. De la derecha es Palma y de la izquierda es Ador. Ador también tiene así un peñasco donde hay una ermita también y un mirador y se ve todo lo que es el Valle del Serpis. Ahora voy a bajar por aquí, por este camino ya de piedras hasta abajo y aquí, bueno, vamos a dejarlo de momento aquí. Allá al fondo vemos el mar. Y este es el camino de subida. Está hecho una pena. Aquí los cipreses ya están cediendo, con las lluvias y demás, ya están cayéndose.
Aquí están de obra, no sé qué van a hacer, pero está todo levantado. Hay otro pueblo, si no me equivoco, me parece que Rafael Cofer, si no me equivoco. Y allá está la playa. Esta es la escuela de música de aquí de Potries. Y por aquí está la subida a la ermita. Y esto ya es el pueblo. Bueno, estoy en la plaza del pueblo, una plaza céntrica, aquí en el carrer del Salvador. Bueno, señores, esto es Potries, pueblo de la comarca de la Safor, Valencia.